porque sería un plan nacional, el tema de generar energías limpias. Y que evidentemente para eso hace falta muchísima decisión, porque es mucho más caro generar la energía solar, la energía eólica o la geotérmica y demás, que generar energía a partir de centrales, ¿cómo se llaman? Sí, térmica. Térmicas, que funcionan con combustible, ya sea gas, ya sea petróleo o lo que sea. Bueno, es un momento de tomar decisiones y... Bueno, en ese sentido, yo he hecho un par de proyectos de ley que están dando vuelta en la legislatura. Obviamente el gobierno pasado no lo quisieron tomar en cuenta. Esperamos que con este podamos desarrollarlo. Pero lo que pasa es que hay una situación que yo lo he discutido mucho estos 2 años, porque muchas veces se dice no se puede hacer de otra manera que no sea con dinero nacional, y la verdad que no es tan así. No es tan así. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones y hay que ordenar el Estado y ver el dinero que tenemos en dónde lo queremos invertir. Yo hice una cuenta, mira, el año pasado, hace 2 años, en el 2014, fue un ingeniero a dar una conferencia sobre el portezuelo del viento. El ingeniero Carlos Santilli, que ha sido secretario de Obras Públicas en el gobierno de Cobo y de Iglesia. Y él decía que en aquel momento la obra de Portezuelo del Viento, el dique de Portezuelo del Viento, costaba 4.000 millones de pesos. ¿No eran 3 diques? En realidad son 2, y lo más importante o muy importante es el trasvase. Claro. Bueno, pero yo digo, para darte el ejemplo... Del Río Grande hacia el Atuel. Eso vale otros 4, o valía otros 4 en el 2014. Yo hablo de los números, pero para el ejemplo te quiero dar, sirven los números de aquel momento. En aquel momento nosotros aprobamos un presupuesto de la provincia de 45.000 millones de pesos. Quiere decir que con el 10% del presupuesto se hubiera hecho el dique con fondos propios. Pero si le sumás que esas obras, para hacer fácil la cuenta, normalmente demoran 6, 8 o 10 años. 10 años, sí. Con el 1% del presupuesto de la provincia de Mendoza, invertido en obras hidroeléctricas, podríamos haber hecho en 10 años el dique Portezuelo del Viento. Quiere decir que Cobos terminó Potrerillo, creo que el último año de su gestión. O sea que si hubiéramos empezado desde el último de Cobos a hoy, estaríamos cumpliendo los 10 años y tendríamos el dique hecho. Bueno, pero Potrerillo se da otra situación. No. En Potrerillo estaba la plata, no, pero me refiero de las concesiones de ENSE y de obras sanitarias. Lo que me refiero es que es una cuestión de prioridades y de orden. El 1%, yo se lo decía a los ministros, ¿qué ministerio, tráigame el ministerio que con el 1% menos de plata no vaya a funcionar? Si le falta más. Y si no, ¿por qué le falta? O sea, lo que quiero decir es que, bueno, que esto es lo que yo puedo analizar como ingeniero, obviamente no como financista, pero la verdad es que si vos sacás esa cuenta, da la sensación de que si tuviéramos una política prioritaria hacia la energía, y esa energía hidroeléctrica, y pasaría lo mismo con la solar, y pasaría... Nosotros, con el 1%, yo es más, hice una ley, un proyecto de ley, donde se establecía eso, que se dejara en un fideicomiso el 1% del presupuesto provincial todos los años para la construcción de diques. De manera de que todos los años con ese 1% pudiéramos avanzar. Hoy tendríamos un dique nuevo. Y dentro de 10 años podríamos tener el próximo. Claro. Es lamentable. Y después con el rendimiento, quizás en mucho menos tiempo con lo que empieza a producir eso. El tema también es que con las tarifas como estaban, no había inversión que se pudiera amortizar. Bueno, pero de eso estás hablando, vos lo decías recién con las rutas, que claro, no queremos pagar peaje, pero tampoco era posible, por ejemplo, que pagáramos 40 o 50 pesos por bimestre de gas. Claro. Que quien fuma se lo gastaba ampliamente. Y hoy se lo gasta por día. Bueno, y la verdad que, claro, este gobierno ha hecho, yo no sé si es oportuno o si, bueno, estaba viendo recién que han hecho algunas reducciones para las pymes, lo van a tratar de acomodar porque a veces los golpes, hay golpes que hacen bien y hay golpes
A ver, que terminan con uno. Yo digo que espero realmente que volvamos a un país normal. Por ejemplo, una persona en un barrio privado, en el Verde Colonial, por ejemplo, pagaba un bimestre con una pileta climatizada, pagaba de gas aproximadamente 300 pesos. Cuando el tubo de 45 kilos cuesta 500 pesos, dura 20 días y ni en joda se te va a ocurrir climatizar nada, ni siquiera calefaccionar la casa. Eso te puede servir para el termotanque, te puede servir para la cocina y punto. Y ni hablar de la gente que usa garrafa. Bueno, que son realmente los que están... Y por ahí el tema de la garrafa sale más nuestros del campo, ¿no es claro, cierto? Que es una injusticia manifiesta, que el tipo que vive con menores comodidades tenga que pagar más caro los pésimos servicios, ¿no? Bueno, justamente esa es la discusión de hoy. Hemos estado subsidiando gente que no lo necesitaba y con la, si vos me permitís, el relato de que estamos por los pobres, lo hemos perjudicado terriblemente, porque hoy no hay gas ni para los pobres ni para los otros. Me comentaba el intendente Abet. Lo estamos trayendo ya de Chile. Me comentaba el intendente Abet que el edificio nuevo, el edificio municipal, no tiene gas. Recién hoy consiguieron la posibilidad de gas cortándole el gas al edificio viejo. O sea, es una cosa de loco no tener disponibilidad de gas para un edificio público. Pero con las tarifas que pagábamos no había forma de que hubiera inversiones. Claro, se han dado caso que el despacho por correo costaba más caro que la factura que cobraban, porque le llegaba a una persona $1.20, $1.50, $2.50, una cosa de loco. Bueno, esperemos volver un poco a la normalidad. Y eso es la apuesta, por eso, hablando de infraestructura, la apuesta es volver a la normalidad, ayudar seguramente a la gente nuestra que está en problema, pero que la gente que está en problema, no a los country o no a las grandes ciudades que gastan más en pasear o en ir a cenar el sábado que en pagar o gastaban más que pagar los servicios. Entonces, la verdad que el golpe va a ser fuerte, pero sobre todo un golpe psicológico, porque hemos estado acostumbrados a vivir en una irrealidad y ahora nos estamos encontrando de vuelta con la realidad. Yo lo que espero, y todos esperamos, que podamos hacer un proceso en el que nuestra gente no tenga que sufrir tanto, sobre todo la gente que menos tiene. Pero la verdad que esto era inevitable. Eso es que volvamos a la realidad. La realidad es inevitable, la única verdad es la realidad, decía el general. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación? Bueno, han pasado muchos años donde hemos estado viviendo en una realidad ficticia.